va a ser luego la boda y pues también el futuro esposo. Cuando nuestro Señor Jesucristo toma esta figura de llamar a su iglesia como novia, lo hace justamente por la importancia que es un matrimonio, la importancia que es la unión y lo que va a salir de esa unión, que es una descendencia. Pero esa unión tiene que ver mucho con la comunión, con la intimidad, con tener cosas en común. Le invito por favor que vayamos a Colosenses 1, 16, 17 y dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él está antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo, por favor, recuerde esto, pongamos bien claro este punto, todas las cosas han sido creadas por él. El cielo, la tierra, la vegetación, los animalitos, el ser humano, todo. Pero aquello que se puede ver y lo que no. Esos tronos, esos dominios, esos principados, esas potestades. Dice que todo fue creado por él, por medio de él y para él. O sea que si todas esas cosas él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él sobre. Precioso. Vayamos ahora a Colosenses. Le ruego, capítulo 1, versículo 18. Y dice así la palabra del Señor. Por él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Ahora mire cómo va a enganchar esto. Y él es la cabeza. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Todas las cosas fueron creadas por él subsisten, están hechas para él. Y en esto dice que él es la cabeza de un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, ahora es la pregunta, él es la cabeza de un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. ¿Quién viene a ser entonces la iglesia? Y muchas veces hemos creído que la iglesia es un ambiente de 4 paredes, ¿verdad? La iglesia tal, la iglesia cual. Y hemos creído que en esa iglesia está la presencia de Dios. Pero cuando nosotros nos referimos a iglesia, tiene un nombre que es traducido eclesía. Es el conjunto de personas que confiesan a Jesús como su Salvador y su Señor. Es toda aquella persona que ha recibido el mensaje de salvación por fe en Cristo Jesús y decide vivir una vida de obediencia a los mandatos de Dios. ¿Se acuerda? Juan 1:11 que dice: a todo aquel que cree en Jesús y le recibe como Señor y Salvador, le ha dado la potestad, la autoridad de ser hecho hijo de Dios. En ese instante en que usted y yo hemos recibido a Jesús, hemos sido sumergidos, bautizados en el cuerpo de Jesucristo y nos convertimos en su iglesia. Entonces la iglesia es un grupo de personas que han nacido de nuevo. Vamos más adelante, 2 Corintios 11:2 nos habla y dice así: porque os celo con celo de Dios, pues he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Se lo voy a volver a leer. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién lo estaba diciendo? El apóstol Pablo. Recalcaba y decía: les he desposado, no con varios esposos, sino con uno solo. En casita puede decir un solo esposo. Pero tiene una característica muy importante, dice: para presentaros. O sea que la presentación que se debe dar al novio debe ser como una virgen pura a Cristo. No debe ser una persona que ha sido ya usada, manoseada, debe ser virgen y una virgen pura. Entonces ahora cabe decir que cuando nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y somos su iglesia, Dios puso a alguien muy importante y por eso somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad?
puso al Espíritu Santo para que adorne a su iglesia, para que le enseñe, para que le haga recuerdo las cosas que le había enseñado, para que la consuele, o sea, para que la adorne. Pero también el Señor ha puesto ¿quiénes? En su iglesia. Bueno, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ha constituido a estos para la edificación del cuerpo de Jesucristo, de su iglesia. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos los ministerios. Por eso es que Pablo les dice claramente, para presentaros, pero como una virgen pura a Cristo. Pero aquí hay una alerta, amada iglesia, y es la siguiente, dice, pero temo, hay un temor, que como esa serpiente engañó al principio a Eva, ahora en la actualidad nuestros sentidos de alguna manera también se extravíen. ¿De qué? De la sincera fidelidad a ¿quién? A Cristo. Porque Él es nuestro novio. Con Él tendremos nuestras bodas, ¿verdad? Por eso las bodas del Cordero. Ahora veamos más adelante, por favor, Efesios 5 del 25 al 27. Y dice así, maridos, amad a vuestras mujeres. Muy bien, eso está excelente. De un aplauso si usted está casado. Gloria a Dios, tiene que amar a sus mujeres. A su mujer, mejor dicho, ¿no? Pero así como, y esta palabra debe ser muy clara, así como Cristo amó a la iglesia. Y aquí vamos a tener una revelación realmente profunda. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por favor, yo quiero que esto lo tomemos muy, pero muy en serio y lo recordemos en cada instante. Cristo amó a la iglesia, pero de tal manera ama a la iglesia, dice que Él se entregó a sí mismo por ella. La iglesia no se lo pidió. Juan 3:16 dice, de tal manera amó al mundo, de tal manera, gente pecadora, pervertida, extraviada, con la simiente de Satanás, hijos del diablo, vasos de deshonra, pero amó y por eso entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó a tal manera, a tal magnitud, que se entregó, dio todo por su iglesia, dio todo lo que tenía, hasta la última gota de su sangre. ¿Por qué lo hizo? Número 1, para santificarla. Dice, para purificarla en el lavamiento del agua de ¿qué? Su palabra. Dejó su palabra, dejó cartas para que su iglesia, dice, todo esto sucediera a fin de presentársela a sí mismo. Mire, amó, se entregó y también se la va a presentar. O sea que todo el trabajo radica en Jesucristo, que podemos ver, está totalmente enamorado, amante de su iglesia, y pone esa figura para que comprendamos la pasión que tiene por su iglesia. ¿Usted alguna vez ha visto en Semana Santa lo que decimos la pasión de Cristo según Tan, ¿no, verdad? Según algún autor del Evangelio, según San Lucas, según San Juan, pero colocan la pasión de Cristo. Y es que realmente Cristo está apasionadísimo por su iglesia. Si bien la amó, se entregó, ahora se la va a presentar a sí misma. Por favor, dígale al de la derecha y a la izquierda, dígale, se va a presentar a su iglesia a sí mismo. O sea que el trabajo Él lo está haciendo, no nos ha dejado abandonados. Una iglesia, ¿cómo quiere? Gloriosa, llena de la gloria de ¿quién? Del Padre. Que no tenga ¿qué? Mancha, que no tenga ¿qué? Arruga, ni cosa semejante, ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ni una manchita de ketchup, de mostaza, lo diríamos de una forma figurativa, ninguna cosa semejante, sino, y lo resume, santa y sin mancha. Así se la quiere Jesucristo a su iglesia, para Él. Nosotros vamos a ver Apocalipsis capítulo 2 y 3, en la revelación de la iglesia. Y me gustó las acotaciones que hicieron otros predicadores, y lo resumí así. Justamente, Apocalipsis dice 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Estaba hablando las que has visto en ese instante a Juan,
las que has visto. Hoy serían las que son, más adelante serán las que han de ser después de estas. Apocalipsis 2 y 3 nos da una revelación y nos habla las cartas a su iglesia. ¿Por qué el objetivo de estas cartas? Porque Jesucristo quiere presentarse a una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Es ese novio que dio todo por su iglesia y le está empezando a escribir cartas en ese lapso de gracia para que si hay cosas que están incorrectas puedan cambiarse y pueda remediarse, pueda haber un arrepentimiento. Esas cartas a su iglesia comienza con Éfeso, luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y todas emitidas desde la isla de Patmos, utilizando un instrumento, y este era Juan. Yo me pregunté por qué le había dado la revelación a Juan en este contexto. Era el discípulo amado. Creo que no había otro discípulo que podía haber entendido mejor ese amor, esa pasión de Jesucristo. Vamos a ver que estas cartas tienen 3 ingredientes preciosos. Primero va a comenzar con el yo conozco. Él sabe, él está consciente de cómo está su iglesia. No hay nada oculto delante de sus ojos. Y bajo esa circunstancia, él va a afirmar su trabajo. Va a afirmar las cosas buenas que ha estado haciendo. Pero no solamente se va a quedar en afirmar, sino que ahora va a confrontar las cosas que no están correctas. Y usted va a encontrar muchas veces esta frase que dice, pero tengo contra ti que esto debes cambiar, esto debes arreglar, porque quiero presentarte a mí mismo sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Y para que esto continúe, él va a dar un aliento y va a empezar a ofrecer una recompensa a aquel que va a vencer, aquel que va a escuchar la corrección, aquella iglesia que va a decir, sí Señor, yo me arrepiento y sigo tu consejo. Esto va a animar a continuar. Le invito por favor que vayamos a la primera carta, que es Éfeso. Éfeso tiene el significado de ser deseable, ¿no? Pero este Éfeso nos vamos a dar cuenta que tiene un llamado muy importante y es el llamado a la intimidad. Yo me ponía a pensar, cuando alguien tiene un novio, lo menos que quiere es estar lejos. Quiere estar cerca, ¿verdad? Ni se están despidiendo en la puerta en la vida real y ni siquiera es un chao y ya por el WhatsApp están, hola, ¿cómo estás? Y qué caritas, qué besitos. Yo le voy a comentar una experiencia muy personal. Mis papás este año cumplen 59 años de casado. Enamoraron 5 años, pero su enamoramiento era mirarse un ratito, decirse hola y escapar, porque mi madre, mi abuelita, no quería esta unión. Entonces mi padre, pues se la ingenió de alguna manera, de hacerle llegar su amor, sus cariños, todo lo que él tenía y los sueños. Entonces ellos vivían aquí en la ciudad de La Paz. Él empezó a redactar cartas, pero que le llegara de forma local a mi mamá. Mire cuánto amor. Entonces él escribía cartas, las dejaba en el buzón del Correo de La Paz. Y de cierto día mi madre iba nuevamente a Correos de La Paz y recogía su cartita. Y cuando abría la cartita, pues habían palabras de amor, de aliento y un día estaremos juntos. Mira estas cartas de Jesucristo a su iglesia, por favor entienda eso. Un todopoderoso, el Señor, el glorioso, el majestuoso que hemos visto en la anterior plenaria, Apocalipsis 1, hablando a su iglesia, te amo tanto, 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 que quiero que estés conmigo, pero tengo que presentarte a mí mismo, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Por eso es que te mando estas cartas, porque hay cosas que estás haciendo que son súper espectaculares y realmente qué bueno y síguelo haciendo, pero hay cosas que no están bien porque está influenciando a nuestra comunión, a nuestra intimidad. Por favor, cambia esto, porque si tú lo haces, sabes, incluso va a haber una recompensa. Con esa introducción vayamos a Apocalipsis capítulo 2, 1 y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice: Jesucristo se revela como el que tiene las 7 estrellas, como aquel que tiene todo bajo control. Por favor, repita, esto es muy importante. Él tiene todo bajo control. Nada se sale fuera de su soberanía. Tiene un propósito, tiene un para qué, un porqué de lo que estamos y va a acontecer con esta iglesia.
Dice que anda en medio del candelero. ¿Qué es esto? La iglesia, ¿verdad? En el capítulo 1 habíamos visto su significado. Estos candeleros de oro. Estaba en medio, no está afuera, no está aislado, está en medio. Pero no se olvide, conociendo la condición de su iglesia. Una vez una persona me dijo, ¿usted puede amarme? Si es que realmente supiera las cosas que yo hago, lo dudo. Y creo que como seres humanos nos cuesta amar a alguien sabiendo las cosas como son. Pero mire a Dios, definitivamente Jesucristo sabe todo. No solamente el pecado que podamos cometer, sino el pensamiento en el momento que lo incubamos, lo planificamos. Él lo sabe desde ese instante hasta la culminación. Y así nos ha amado y nos ama. Apocalipsis 2, del 2 al 3 dice, yo conozco tus obras. Como le dije, sé lo que estás haciendo. Sé tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire, yo miro aquí una secuencia. Él conoce primero que obras, lo que uno hace. Pero no es cualquier obra. Vemos que estas obras se han hecho de una forma ardua. Es un trabajo realizado arduamente, sin medir tiempos, horarios, dinero. Es arduo el trabajo. ¿Y esto cómo lo ha hecho? De forma paciente, no desesperado. ¿Y qué más dice? Y no has soportado a los malos. Obras, arduo trabajo, paciencia, y no has soportado a aquellos malos, aquellos que decían ser y no eran apóstoles. Los has hallado mentirosos. Ahora, mire, en esa primera instancia va a añadirse algo. Y dice así, has sufrido. Viene este ingrediente de sufrimiento. Y una vez que dice que has sufrido, vuelve y dice, has tenido paciencia. Parece que se volvería a repetir, ¿verdad? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, vamos a ver como una filita de cosas que ha estado haciendo Éfeso. Ha hecho obras, ha trabajado, ha tenido paciencia, ha probado, ha sufrido. Ha tenido paciencia en medio de ese sufrimiento, ha continuado trabajando arduamente y no ha desmayado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y hay una palabrita que dice, por amor a mi nombre. Pero ahora, después de afirmar a su iglesia, en Éfeso le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Para mí esta declaración fue muy complicado. Fue una de las iglesias que más tiempo me tuve meditando. Has dejado tu primer amor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido para que dejara su primer amor? Si nosotros vamos Salmo 51 del 12 al 13, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué es ese primer amor? Obviamente es la pasión, es el sentimiento con el cual uno ama al Señor, ¿verdad? Ese sentir, esa convicción. Pero tiene que ver mucho con el gozo de la salvación. Éramos pecadores, Él vino, nos rescató, nos salvó y estamos tan gozosos y lo amamos. Pensamos pues 10 veces antes de decir una mentira. Y si hemos mentido, hemos cometido algún pecado, estamos de rodillas llorando, pidiéndole perdón. Pero cuando ese gozo de la salvación, ese primer amor, esa pasión se ha dejado, perdemos comunión con el Espíritu Santo, quien viene a adornarnos. Dejamos de hablar a otros de la palabra de Dios. Por eso dice que si se vuelve el gozo de la salvación, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Una buena señal para saber que hemos dejado el primer amor es que ya no hablamos de nuestro amado. Podemos hablar del fútbol, podemos hablar de cuán bella está la congregación, podemos hablar de los tiempos de coinonía, hacer diferentes reuniones, pero ya no hablamos a los pecadores de nuestro Dios, porque ese gozo de la salvación, ese primer amor, esa intensidad ya no está. Apocalipsis 2:5 dice así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Me gusta mucho esta frase cuando dice recuerda por tanto de dónde has caído. No dice en qué lugar, cuándo, fecha ni tiempo. No está hablando de eso, está hablando
¿de dónde? ¿De dónde has caído? No dice, ¿qué hiciste para caerte? No dice, ¿en qué tiempo caíste? Sino dice, ¿de dónde has caído? ¿De qué lugar caíste? Ese lugar, ¿cuál era? Ese lugar era en el tiempo en que la iglesia estaba, ¿qué? De rodillas, orando, clamando, 5, 6 de la mañana, no importaba. Esa iglesia que estaba horas leyendo su palabra. Considero que es Dios hablándonos a la iglesia de Éfeso y diciendo, y muchos realmente nos podemos identificar con esto, ¿de dónde caíste? En ese tiempo de comunión, ese tiempo de intimidad que había, es donde lo importante era yo, diría Jesús, pero ahora todo es más importante que yo. Antes estar en la congregación, si se abría a las 8, tú estabas a las 7, no, ahora son cosas mucho más importantes. No estoy hablando del hacer, sino de la motivación con el cual lo hacíamos. Si alguien decía, vamos a levantarnos a orar a tal lugar, a tal hora, usted se levantaba horas más antes, porque anhelábamos, amábamos esa comunión. Ahora cuando Él dice, lo has hecho por amor a mi nombre, pero nos dice que hemos dejado el primer amor. Y me podía poner este ejemplo, muchos padres de familia aman a sus hijos, aman a su esposa, y dicen a sus hijos, ¿sabes qué? Porque te amo, tengo 5 trabajos. Porque te amo, salgo a las 6 y vuelvo a las 10 de la noche. Porque quiero que tengas una carrera, porque quiero… Sí, porque amas, pero no pasas tiempo con tus hijos. No pasas tiempo con tu esposa. Y crees que dando solo lo material, eso es amar. Creo que esto se aplica en la iglesia de Éfeso. Amo tu nombre, lo hago por ti, Señor. Amo tanto tu nombre, pero me he olvidado tener el tiempo de comunión, de intimidad contigo. ¿Se acuerda Juan recostado en el pecho de Jesús? ¿Se acuerda esa María a los pies de Jesús? Solamente mirando a esa mujer que tomó ese perfume de alabastro y lo quebró delante de él y enjugó, dice, con sus lágrimas, secó con sus cabellos. Intimidad. Intimidad. Y de esa intimidad, de ese gozo, de ese primer amor, uno puede salir y predicar a otros y decir, existe un Salvador, porque tú eres importante para mí. No hay cosa más importante que tú. Recuerda de dónde has caído. Recuérdate de ese lugar de intimidad, de ese lugar secreto, de ese lugar donde estabas a los pies de Jesús. Y arrepiéntete. Cuando dice arrepiéntete, yo sé y nosotros lo sabemos que hay que arrepentirse ¿de qué? Del pecado. Entonces dejar el primer amor, por conclusión, ¿qué es? Es pecado, es darle la espalda. ¿Cómo yo me voy a casar con alguien que no amo, que no tengo intimidad? Sí, amo su nombre, su apellido, hago las cosas para nuestra boda, pero no lo amo a él. O tal vez no lo amo en la magnitud que debería amarle. Ese amor, dice, según Corintios, es sufrido, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Pero cuando no hay ese amor, yo voy a buscar lo mío. Lo voy a hacer por vanidad, me voy a enojar, me voy a irritar. No voy a hacer cosas buenas, sino las cosas malas, porque ese amor ya no está. Algo que he aprendido en todo este tiempo es que Jesús no me va a amar por las cosas que yo pueda hacer en la congregación, que están bien, que son buenas. Él no me va a amar más o menos porque yo predique 24 horas, 5 horas o 3 horas. Él me ama porque yo soy su hija. Él me ama locamente, con amor eterno me amó, le amó a usted, por eso prolongó su misericordia. Mire, Él no me va a amar más porque yo profetice o deje de profetizar y o enseñe. Él me ama porque yo soy su hija y quiere que yo le ame a Él por lo que Él es. Los ministerios, los dones que nos ha dado es para edificar su iglesia verdaderamente. Y a muchos nos ha equipado con cosas sobrenaturales. ¡Wow! ¡Qué tremendo es Dios! Y la gloria de Dios se ve. Pero eso es lo que Él ha dado para edificar a su iglesia. Pero Él me quiere a mí, le quiere a usted. Arrepiéntete. ¡Ey!
El arrepentimiento es conversión, ¿verdad? Estamos caminando y de repente conversión y damos la vuelta. Eso es arrepentimiento, que si estaba en un camino incorrecto yo debo cambiar. Y le dice, haz las primeras obras. Pero Señor, tú declaras a Éfeso que había hecho obras, sí, pero las primeras obras con la motivación correcta. No tratando de hacer cosas para comprar su amor, ni para ser más importante, sino haciendo las cosas porque se le ama, porque estamos en su voluntad. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento cae de esta intimidad, de este lugar tan súper espectacular, de este lugar secreto? Usted se acuerda, hay un versículo que habla en el Antiguo Testamento y dice, si los profetas hubieran escuchado, si estos que se dicen ser profetas hubieran escuchado, hubieran estado en el lugar secreto, hubieran escuchado mis palabras y se lo hubieran dado a conocer, y hace rato que estos se hubieran arrepentido, pero no, ellos hablaron de su propio corazón. Y yo creo que esto se identifica con Éfeso. Están haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad, que no está mal, pero hay una motivación incorrecta. ¿En qué momento cae de ese lugar secreto? ¿En qué momento cae de ese momento tan crucial de intimidad? Si usted mira las diapositivas, dice que ha trabajado arduamente. Puede ser que el trabajo en algún momento, el que tiene que estar, bueno, en esta época, la pandemia, en que tiene que estar la presentación bien, en que la transmisión tiene que darse bien, ese arduo trabajo hace que a veces perdamos nuestra visión. La palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted mira versículos más adelante en Hebreos, dice, corramos con paciencia. Dice, despojémonos de todo peso, de pecado. Corramos con paciencia con nuestra mirada, con nuestros ojos puestos en Jesús. O sea que la amada, la novia, debe estar con su mirada puesta en Jesús. Usted se da cuenta que hay dos personas que tienen alguna relación, tienen unas miradas medias raras, y dice, estos tienen algo, y es que es una mirada de amor. ¿En qué momento cayó de ese lugar? Tal vez por el afán del arduo trabajo, pero sabía un ingrediente que se llama sufrimiento. Sufrió y perseveró. Pero ese sufrimiento podía haberse dado, si usted se da cuenta, versículos antes o línea más antes dice que había probado a aquellos que eran falsos. Y cuando uno confronta a alguien que está mal, esa persona se puede levantar en contra de otro y perseguir a la iglesia y lastimar a su iglesia. Y en ese momento de sufrimiento puede que uno no entienda y diga, Señor, hago todo lo mejor, me persiguen, me traicionan, me lastiman, yo me quiero ir. Dejamos de mirar a Jesús. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Decir, he hecho tanto y mira cómo me tratan. Internamente hay un reclamo de ¿por qué no me protegiste? ¿Por qué no estuviste conmigo? ¿En qué momento cayó de ese lugar? En el momento que dejó de tener intimidad y comunión, porque dejó de escuchar su voz, dejó de comprender lo que Dios estaba haciendo. Dice que el Señor no hará nada sin que no sepan sus siervos los profetas, ¿verdad? Y ellos tenían al Espíritu Santo de Dios. Hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. O sea, que todo lo que vaya a hacer Dios nos los va a decir y lo va a confirmar a través de su santa palabra. Pero cuando hemos dejado ese primer amor, ignoramos lo que Dios está haciendo. No estamos bajo tal vez la voluntad perfecta de Dios, sino una voluntad que parece correcta. Un ejemplo, uno de los apóstoles quería ir a predicar a un lugar, ¿se acuerda? En Hechos. Y era lo correcto, estaba bien. Pero de repente, ¿qué hace? El Espíritu Santo se los impide. ¿Estaba incorrecto? No, pero es estar en la voluntad de Dios. Todas esas cosas hicieron un quiebre para que Éfeso hubiera perdido hubiera dejado su primer amor. ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si yo dejo que este primer amor siga dejado y alejado mi comunión con Dios? Que puedes hacerlo por la libertad que cada uno tiene. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitaré la luz, estarás en ceguera, no podrás comprender ni entender las cosas que vienen más adelante, porque no me amas, no eres uno conmigo. Y me acuerdo el versículo que dice que aquel que deshonrara a su padre se le apagará su lámpara. Y a través de Jesucristo nosotros podemos decir que el Padre es nuestro Padre. Por eso en Juan 1:2 se nos dio la autoridad y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no estamos honrando, no tenemos esa intimidad, esa comunión, la lámpara se apaga. Y podemos empezar a tomar bastantes malas decisiones.
Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Esas obras de los nicolaítas, usted si se acuerda, en la época de Moisés, pues Jetro le dio un consejo, ¿verdad? Y le dijo, pon cierta cantidad de gente sobre otra cierta cantidad de gente, y lo que le enseñó fue un orden jerárquico, una pirámide. Y esa es la línea de los nicolaítas, ¿no? El ejercicio de poder en autoridad. Hoy soy maestra de escuela dominical, mañana voy a ser, ujier, pasado voy a ser diácono y luego voy a llegar a ser pastor. Y pensamos que la iglesia es como un orden jerárquico y uno, pues el de escuelita dominical no tiene tanto poder como ser pastor. Y eso está totalmente equivocado. Cada uno está puesto en el cuerpo de Cristo conforme a un propósito y un llamado, y en cada lugar uno es necesario y en cada lugar uno glorifica el nombre de Cristo. También se cree que estos nicolaitas pues trataron mal lo que era la gracia, sino la llevaron con libertinaje, dándose lugar a esas prácticas sexuales, idolatrías, herejías, confundían lo que era la verdadera gracia. Esa gracia es el arma para ir en contra del pecado, pero ellos estaban utilizando la gracia de forma de libertinaje. Mire qué interesante, conozco tus obras, sé lo que has hecho y qué bueno, pero quiero más, te quiero a ti. Qué bueno que aborrezcas estas obras, yo también las aborrezco, pero el Señor dice arrepiéntete, porque quiero presentarte a mí mismo sin mancha, sin arruga. Mire qué interesante lo que va a decir Apocalipsis 2:7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mismo Espíritu Santo hablando a la iglesia, cumpliendo su labor de adornarla, de embellecerla, de prepararla. ¿Cuál es la victoria? ¿Cuál es la recompensa al que vence, al que vuelve a su primer amor? Dice, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué le promete darle comer el árbol de la vida? El árbol de la vida es la eternidad, ¿verdad? Porque si vuelves a mí eternamente vamos a estar juntos, pero si no vuelves a mí eternamente estaríamos separados. Por eso es que Adán y Eva fueron sacados del Edén, ¿se acuerda? Para que no alargaran su mano al árbol de la vida. Pero si vences eternamente estaremos juntos. Entonces ahí vemos a Éfeso, dejó su primer amor. Por favor, quiero que en esto me he tomado bastante tiempo y meditemos en la palabra. Le animo a que usted siga estudiando esta iglesia de Éfeso. Entonces ahí tenemos un resumen. Has dejado tu primer amor. Vemos a la siguiente, que es Esmirna. Es esa mirra, ese perfume suave. Apocalipsis 2:8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Jesucristo se presenta como el que venció a la muerte, el que resucitó, el que tiene las llaves del Hades y de la muerte, el que está vivo, el victorioso, el vencedor. Apocalipsis, más adelante, 2:9 al 10 dice, yo conozco, nuevamente le afirma, tus obras. Número 1, tu tribulación, tu pobreza. O sea que aparentemente eres escaso, pero eres rico en el espíritu. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:11 le va a decir a esta iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué estaba enfrentando esta iglesia? ¿Qué se enfrenta? El temor, el miedo. ¿A qué? A lo que vas a padecer. Y este tiempo obviamente ha repercutido mucho más, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Tal vez un familiar se me enferme, tal vez va a haber persecución a la iglesia. Dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero dice el consejo, sé fiel hasta la muerte. No temas, iglesia, que el temor no cobre fuerza en ti. Sé fiel, mantente fiel. Y si tú te mantienes fiel, dice, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El más grande temor que nosotros tenemos es eso, justamente, a morir. El temor a desaparecer. ¿Usted se ha dado cuenta que esta pandemia ha sacado, aflorado mucho más ese temor a la muerte? Pero se presenta esta iglesia como el que venció a la muerte y cuya recompensa es que le dice, no vas a sufrir daño de la segunda muerte. ¿Qué le está diciendo? Ese temor tan profundo que tú tienes, yo lo vencí y vas a vencer porque yo estoy contigo, pero no temas.
La palabra habla de que el verdadero amor echa fuera el temor. O sea que donde no hay amor, ¿hay qué cosa? Temor. Si usted mira el siguiente cuadrito, por favor, se va a dar cuenta que Éfeso se caracterizó por haber dejado su primer amor. Amor. Pero ahora vemos a Esmirna con una iglesia con temor. Por eso el Señor le dice, no temas, o sea, para esto. El dejar el primer amor va a traer como consecuencias, ¿qué? Temor, miedo. Porque ese perfecto amor ya no se está inundando, ya no está siendo soberano en nuestras vidas. Y ese amor, ¿quién es? Es Cristo. Porque dice, Dios es amor. Si vamos más adelante, por favor, vamos a ver la siguiente iglesia, la tercera, que es Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo, dice Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Se está presentando como un Jesucristo con autoridad, con su palabra, con la agudeza, con el arma para vencer. ¿Qué le dice a Pérgamo? Yo conozco tus obras. Conozco, sé lo que tú haces, o sea que eso no está oculto en mis ojos. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Conozco tus obras y sé dónde vives. Vives rodeado de gente que no teme mi nombre. Mire qué fuerte. Ella está ahí. Moras, dice, donde está el trono de Satanás. Imagínese. Y ahí dice que esta iglesia había retenido su nombre, que no había negado su fe a pesar de estar ahí, en ese lugar tan terrible. Ni siquiera en ese momento en que este varón Antipas, que era el testigo fiel, había sido muerto. Ni siquiera en ese instante ellos habían retrocedido, no se habían desalentado, sino al contrario, ellos permanecieron fieles. ¡Wow! Tremenda lealtad. Vamos a Apocalipsis 2:14, dice, pero, nuevamente esa palabra, pero, Dios mío, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y que también, dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por favor, me voy a detener aquí un poquitito. Hemos hablado ya de la doctrina nicolaita, que es una jerarquía piramidal. Pero me voy a detener a esto, lo voy a tratar de hacer muy rápido, la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta, un vidente, que por dinero negoció con Balac ir a maldecir a Israel. Pero no lo pudo hacer, es más, cada vez que se levantaba para maldecir, terminaba bendiciendo, porque lo que Dios bendijo, nadie puede maldecir. La puerta que él abrió, nadie la puede cerrar, ¿verdad? Entonces, mire, Balaam, alguien que conocía las cosas de Dios, que se había vendido por dinero, se lidea y dice así, y solo usted lo va a encontrar en Números, por el tiempo no lo puedo hacer. Haz que tus mujeres se metan con los hijos de Israel. Y así fue, se metieron, hubo una mortandad, murieron muchos. Y uno diría, ¿cómo queda esto? Mire, cuando una persona judía tenía que casarse, había un proceso muy serio. Primero tenía que ir amigo del esposo, del novio, ir a hablar con la familia, la dote que se iba a dar. Se negociaba todo ese momento y si se aceptaba la dote, la novia decía que sí, entonces venía el novio, los padres y se daba la dote. Después de eso el novio se iba a preparar un lugar e iba a regresar, y cuando regresaba se escuchaba a los niños gritar, ya viene el esposo, ya viene el esposo. Entonces la novia tenía que estar muy bien preparada con las moneditas que se le había dado y lista para casarse. Mire, todo este proceso no era fácil. Es más, había que conseguir una dote para empezar, que la familia aceptara, que la muchacha quisiera, el ir y preparar un lugar, es mucho trabajo. Pero eso involucraba casamiento y bajo un pacto matrimonial tener relaciones sexuales y la reproducción de esa familia en bendición, en herencia. Ahora, cuando a Balaam se le ocurre esta idea, le dice que entreguen sus mujeres. O sea, muy facilito, ellas iban a entrar e iban ¿a qué? A fornicar. No tenía que seguirse todo ese procedimiento.
por esta causa se iba a encender la ira de Dios. Mientras ellos estaban en lo correcto, la bendición podía morar sobre ellos. Pero en el momento que ellos dieron la espalda, podían recibir castigo. Esta iglesia no solamente estaba aceptando lo jerárquico, el poder absoluto, total, el control que quería tener sobre los que son hijos de Dios. Mire, nadie puede decir que es dueño de la iglesia de Jesucristo. Solamente somos eso, colaboradores. Hombres y mujeres que por su gracia hemos sido llamados a edificar el cuerpo de Jesucristo, pero no es nuestra. No podemos nosotros manosearla, tomarla, ni decir esta es para mí, es su iglesia. No podemos votar a nadie, no podemos desechar a nadie, no podemos juzgar a nadie. Tenemos que ir más bien a restaurar y dar el ministerio de la reconciliación. Pero vemos que en esta iglesia también algo que estaba permitiendo eran los desórdenes sexuales. Ya no hay esa visión de formar un hogar, de hacerlo todo bajo un pacto matrimonial, sino cruzar atajos y tomar las cosas muy rápidamente de una forma irresponsable. Por eso Apocalipsis 2:16 le dice, por tanto, arrepiéntete, porque lo que estás haciendo, que le está diciendo entre paréntesis, es pecado. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Con qué? Con la espada de mi boca. ¿Cómo se presenta Jesucristo? Con esa espada. Ahora le dice, esa espada, yo voy a pelear contra ellos. Mi palabra los va a consumir. Porque lo que están haciendo es incorrecto. Vamos un poquito más adelante, por favor. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una buena aplicación de esto es que el Señor nos conoce por nuestro nombre, no por números como el carnet de identidad. Usted sabe que el carnet de identidad aquí en La Paz es el número de habitantes que existe acá. Entonces por números nos conocen, ni siquiera por nuestros nombres, sino por números. Pero el Señor dice que va a poner nuestro nombre. Ahora, ¿por qué va a poner un nombre? ¿Por qué en la recompensa viene un nombre? Porque después de fornicar, uno queda con la reputación totalmente anulada. Cuando uno está en desórdenes sexuales, cuando de repente está corriendo bien en las cosas de Dios y comete un error, hay una deshonra a tu nombre. Y de repente cuando alguien dice tu nombre, no se acuerdan del nombre, sino del pecado que has cometido. Dice, si vences a esto, yo voy a poner un nombre que solo tú y yo lo vamos a conocer, en una piedrecita. Viene una restauración, arrepiéntete. Si vamos por favor al siguiente cuadro, un cuadro de resumen, vamos a ver que en Éfeso nos muestra claramente que dejó su primer amor, ¿verdad? En Esmirna, el haber dejado el primer amor trae como consecuencia el temor a lo que pueda acontecer, porque ese perfecto amor que es Cristo ya no está de una forma activa. Y el dejar el primer amor y el temor va a ocasionar que se abra puertas a una falsa doctrina. ¿Que se abra qué? A desórdenes, a negocios por la palabra. Si vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver Tiatira. Y dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Apocalipsis 2:12. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Qué tremendo cómo se presenta. Dice, ojos como llama de fuego. Por favor, quiero que quede ahí usted. Tiene ojos como llama de fuego. ¡Wow! ¡Qué mirada esa! No sé si alguien podría sostener la mirada de forma natural con Jesús. Y semejante sus pies a bronce bruñido, tanta firmeza. ¿Qué le va a decir a esta iglesia? Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, conozco lo que tú haces. ¿Qué conozco? Amor, fe, servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que a un principio como que sí quiso, pero luego está corriendo y lo que viene después va aumentando cada vez más y más. Pero ¿qué dice Apocalipsis 2:20? Nuevamente el Señor, después de afirmar, ahora va a decir, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Que toleras a quién? A esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¡Wow!
Mire, si bien había ya un inicio de falsa doctrina, que esto iba a desembocar a una fornicación, esa idea, esa falsa doctrina que se daba con Balaam, que se empezó a dar con los nicolaitas, ahora internamente, muy sutilmente, lo que era la fornicación que iba a llevar a esto, con esta iglesia es el golpe final de lo que el diablo ha estado haciendo. ¿Tiene buenas obras? Claro que sí. Las postreras obras han sido mejor que las primeras, pero hay alguien a quien toleran en esta casa, en esta iglesia, y su nombre es Jezabel. Usted se acuerda, ¿verdad? Jezabel la vemos en el Antiguo Testamento como una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo israelita, pero se había unido a un rey israelita, a un rey judío, a un rey que debería tener temor de Dios. Pero esta alianza se hizo por un hecho político. Y ella llevó con sus hechos a fornicar al pueblo de Dios. Ahora esta misma Jezabel se presenta en el Apocalipsis, su doctrina. No la misma mujer, porque ella había muerto, pero el espíritu, la doctrina, el conocimiento se está mostrando a través de ella. ¿Qué enseña a ser esta mujer ya de forma, digamos, sin máscara? Enseña, dice, y seduce a mis siervos. No solo les enseña, los atrae a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación aquí no solamente se está hablando de un hecho físico, literal, sino también de un hecho espiritual. Me gustó anoche cuando nuestro pastor decía, por favor dígale al de la derecha y la izquierda, usted está bajo compromiso, compórtese como tal, de forma dignamente de estar bajo compromiso. Llévelo esto de forma seria porque usted se va a casar, usted ya no puede estar coqueteando con nadie. Aquí en Bolivia con el Equeco, con la Virgen de Copacabana, ya no se da eso. Pero no solamente esa clase de fornicación, sino que no puede estar fornicando con quién, con la vanidad, con la soberbia, con la falta de perdón. Esta mujer, versículo 22 de Apocalipsis, dice, he aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. O sea, hay un endurecimiento en el corazón. Y obvio, si has dejado el primer amor, si estás con temor, falsas doctrinas, hay un endurecimiento en el corazón y uno no tiene ni la más gana de arrepentirse de las obras. Y dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Las iglesias sabrán que yo estoy presente, dice el Señor. Las iglesias sabrán que yo doy a cada uno conforme a sus obras. Las iglesias sabrán que yo tengo esa mirada de fuego que puede consumir ese pecado y que no lo va a tolerar. Cuando vemos Apocalipsis 2:24 dice, pero a vosotros
lo he hecho, lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo a una iglesia, sino a las iglesias. La palabra dice al que venciere esta situación que se está mostrando de tolerar a Jezabel y seguir sus doctrinas en fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si vences, dice, yo te voy a dar autoridad sobre las naciones. ¿Por qué? Porque 2 y hasta 3 cosas arruinan a un príncipe: el mosto, la fornicación, o sea, la bebida. Pero si tú vences a esto, vas a poder ser una persona íntegra y vas a poder regir una nación. Vas a ser incorruptible. O sea que el Señor dice, hay esperanza. Si vences, hay esta recompensa. Pero si no vences, ¿cómo yo podría darte esto? Vamos a nuestro cuadro resumen. Entonces vemos a Éfeso, que dejó su primer amor. Al dejar el primer amor, abrió las puertas ¿a qué? Al temor. Y si hubo temor, pues hay una falsa doctrina, porque empiezo a creer todo lo que bien parece por el temor. Pero esto me va a abrir ¿qué? A un desorden sexual, no solamente espiritual, sino físico. Continuamos con Sardis. Le invito a que vayamos a Apocalipsis, capítulo 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sabe? Yo creo que eso es lo peor, el peor diagnóstico que a uno le pueden dar. Dices que estás vivo, pero estás muerto. O sea, ante todos se mira una gloria, se mira una realidad de triunfo y de éxito, pero internamente pues estás muerto. Internamente, me acuerdo lo que Jesús decía, ¿verdad? Ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, por fuera muy bonitos, muy arreglados, pero adentro está lleno de huesos, ¿no? Muerte. ¿Cuál es el consejo que le da? Y le dice, sé vigilante. O sea, te estás durmiendo, sé vigilante, despierta. Empieza a vigilar, estás dejando que pasen ciertas cosas que no deben ser tolerables. Y afirma las otras cosas que están para morir. Mira, le está diciendo, iglesia, hay cosas que todavía no están muertas. Se puede, amada iglesia. Afirma las cosas que están para morir. ¿Por qué? Dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que pasaba. Yo creo que tiene un lazo muy estrecho con Éfeso. Acuérdate de lo que has recibido y oído, de ese lugar en el cual estabas tú en intimidad, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Claro, si estamos muertos, si tomáramos esta posición de la iglesia, si hay muerte, no se va a saber cuándo Él va a venir, porque no hay ese primer amor, no hay esa comunión, no hay esa intimidad. Yo no sabré lo que va a suceder. Acuérdate porque has olvidado, porque ya no hay la conciencia de lo que Él era para ti. Ya hemos perdido el norte. Sin embargo, Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que están con vestiduras blancas. A pesar de estar en esta situación y bajo esta influencia, todavía mantienen sus vestiduras blancas. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Mire la recompensa que va a dar esta iglesia si venciere. Dice así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos hablando de que en este tiempo aquellos habían manchado sus vestiduras blancas, pero hay una recompensa, que estas vestiduras van a estar luego blanquitas. Y no solo eso, sino el nombre suyo va a estar en el libro de la vida, porque de lo contrario, su nombre va a ser borrado. Claro, si uno está muerto, está lejos. ¿Usted se acordaba de esa doctrina que hay, de esa enseñanza de que el espíritu es salvo, el alma es el que peca, pero somos salvos, y como somos salvos no importa lo que no hagamos, lo que hagamos, y ese es un abuso de la gracia? Porque si pecamos y pecamos y pecamos y no nos arrepentimos, corremos el riesgo de caer de esa gracia realmente.
aunque hayamos degustado de ese don celestial, de su palabra, de revelación. Dice, si vences, no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Te voy a confesar delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Y nuevamente recalca, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos por favor a nuestro cuadro resumen. Perdón que siga tan insistente en esto, pero hoy vamos a ver Éfeso, que había dejado su primer amor. La siguiente diapositiva, Esmirna, a causa de eso empieza un temor muy fuerte. Por ello se abren puertas a la falsa doctrina, y al tener una falsa doctrina, se abre una pequeña puerta a lo que va a ser más adelante un desorden sexual. ¿Y esto qué va a dar? Obras muertas, obras que no están conforme a la voluntad de Dios, y esas obras muertas albergándose en la conciencia, y lo único que puede limpiar eso es la sangre de Jesucristo. Vayamos por favor a la siguiente, penúltima iglesia, y esa es Filadelfia. Qué bonito su nombre, ¿verdad? Filadelfia. Dice así Apocalipsis 3:7, escribe al ángel en la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nos muestra a un Jesucristo con poder y con autoridad en todo, que si su voluntad es, se abrirán las puertas, que si no es su voluntad, se cerrarán con total dominio y autoridad. ¿Qué le dice a Filadelfia? Nuevamente va a dar esta palabra, yo conozco, yo sé, mis ojos todo lo ven, todo lo escudriñan. Yo conozco tus obras. He aquí, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué preciosas palabras las que el Señor le dice. Has guardado mi palabra. Te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Es más, los otros sabrán cuánto yo te he amado, que estoy contigo. Sí, tiempos difíciles, pero yo estoy contigo. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire qué tremendo. Esa palabra las ha atesorado. Yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te he de cuidar, yo te he de cobijar, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Reténlo, persevera. ¿Qué está diciendo? Si era bueno que guardó la palabra de su paciencia y va a guardar, pues entonces continúe. Siga siendo fiel, siga reteniendo lo que tiene de parte de Dios. No se deje llamar por avisos que pueden haber en la carretera que lo distraigan. Si vemos más adelante, por favor. Por cuanto has guardado, nos dijo la palabra de paciencia de él. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Qué lindas palabras, yo vengo pronto. Vemos más adelante que había tenido paciencia y le dice, vengo pronto, así que continúa en esto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Una recompensa, serás columna, serás una parte muy importante sobre la cual se edificará y se colocará toda otra construcción. Serás columna de mi Dios, dice así. Escribiré sobre ti, dice, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios. Mire, qué recompensas. Usted se imagina con el nombre de Dios encima. Y todo el que le pase, wow, el nombre de Dios en él. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto se está dando? Porque pudo ser fiel. Vamos por favor a nuestro cuadrito resumen. Vamos a ver que Éfeso nos habla nuevamente de que uno dejó su primer amor. Eso abrió puertas al temor, eso a la falsa doctrina, de la doctrina del desorden sexual, las obras muertas.
Pero vemos en esta iglesia que algo que nos pide y que ella lo ha hecho, que hay que tener fidelidad en tiempos difíciles. Yo creo que si uno no tiene su primer amor, esa fidelidad es muy complicada, porque ya si vemos en en Tiatira, ya hay un desorden sexual, ya hay obras muertas. Ya se está dando esto, pero sin embargo en Filadelfia vemos un recalcar, un profundizar, fidelidad en esos días difíciles. Vamos a ir con la siguiente iglesia, que era la Odisea. ¿Qué es la Odisea? La última. Me voy a tomar un poquito más de tiempo en esta, es la última. ¿Se acuerda la primera? Habíamos dejado el primer amor, ¿verdad? Eso es lo que dice en Efeso. Pero ¿qué pasa en esta última? ¿Cómo se cierra estas 7 cartas? Vamos por favor a Apocalipsis 3:14, que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Se acuerda Colosenses cuando hemos hablado de que Él era el principio de la creación? Todas las cosas fueron por Él, hechas a través de Él, para Él, y que Él era la cabeza de la iglesia, ¿verdad? En ese contexto. Ahora aquí está hablando y dice: yo soy el principio de la creación. Yo soy el primero de todo. Soy el amén. Soy el testigo fiel, el verdadero. Soy el genuino. En resumidas cuentas, soy el verdadero. Le está diciendo: no soy una copia. No soy como los jóvenes dicen, no soy la marca chanchito, la copia de la copia, no soy la copia pirata, soy el original, soy el verdadero, soy aquel que me paseo en medio de los 7 candeleros, soy aquel que tiene las 7 estrellas, soy aquel que tiene el control. Yo lo noto esto como un reaccionar, como un sacudir. ¡Ey, soy yo! ¡Soy yo! Por favor, vamos a Apocalipsis 3:15 y dice así: yo conozco tus obras. Nuevamente, el Señor lo sabe todo. Yo sé lo que tú estás haciendo. Nada de lo que tú estás haciendo para mí es extraño o que yo esté indiferente a esto. Oh, Señor. ¿Sabe? Si usted se da cuenta, en las anteriores iglesias decía: conozco tu arduo trabajo, tu paciencia. En Efeso fue así, ¿se acuerda? Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, has sufrido, pero tengo contra ti. Se podría esperar en la Odisea eso. Pero dice: yo conozco tus obras. Mire, no hay un que has trabajado, que has servido, no. Dice que ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Eso está en Apocalipsis 3:15. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo creo que es muy tremendo lo que está diciendo. Soy yo, soy el verdadero, soy el genuino. Te conozco muy bien, iglesia. Pero ni pecas bien, porque estás tal vez con la carga de conciencia, decir: ay no, si me van a ver, ay no, tal vez me voy a ir al infierno. Pero tampoco vives una vida entregada a Dios de una forma caliente, porque estás pensando: quisiera hacer esto en mi carne, quisiera darme una canita al aire. No eres ni frío ni caliente. ¿Qué eres entonces? Eres tibio. Y está hablando, diciendo: te voy a vomitar de mi boca. No se olvide que cuando recibimos a Jesús somos bautizados en el cuerpo de Cristo, somos su cuerpo, somos sumergidos, somos su iglesia, y está diciendo: te voy a vomitar de mi boca, vas a salir. Si usted se da cuenta, aquí la revelación está diciendo: ya no vas a ser parte, porque lo tibio está afectando al cuerpo. Uno vomita lo que hace daño al cuerpo. Uno vomita lo que no se puede digerir, lo que no hace bien, lo que no fortalece al cuerpo, sino al contrario, hace daño. Qué tremendo que vengan estas declaraciones, ¿verdad? Vayamos por favor al cuadro, resumen, les ruego. Ayúdeme con eso, cabina. Efeso dice: has dejado tu primer amor, ¿verdad? Entonces vayamos por favor a nuestro cuadrito resumen. Has dejado tu primer amor. Por ello ha venido el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ya no hay ese perfecto amor que es Cristo. Ahora estamos dejando que entren falsas doctrinas, falsas enseñanzas. A raíz de eso se está abriendo ¿qué? El desorden sexual. Empezando a ver obras muertas. Sí, tiene que haber fidelidad en los tiempos difíciles. Las cosas ahora se están poniendo un poco más negras.
Ahí tiene una flecha en el cuadro. Dejaste tu primer amor, conclusión, ¿qué vamos a llegar? A una tibieza espiritual. Porque hemos tenido el temor, hemos tenido la falsa doctrina, el desorden sexual, ahora hay tibieza. Cuán importante es, amada iglesia, que nosotros tengamos ese primer amor. Y es todo un proceso, no es de la noche a la mañana, pero el final es la tibieza. Temo, por eso decía, que como la serpiente hizo con Eva, también ustedes se extraviados de esa sincera fidelidad, de dejar de mirar a Cristo, de que Cristo sea tu centro, porque esto te va a llevar a eso, a una tibieza espiritual, a un posible ser vomitado, arrojado del cuerpo. Y sabe que Jesucristo no quiere eso. El libro de Apocalipsis lo hemos visto como un libro de temor, de pánico, de horror, donde el protagonista parecería ser el falso profeta, el 666 y el anticristo. Pero hemos saltado este capítulo donde Jesucristo está diciendo: quiero presentarte a mí sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Me importas, iglesia. Eres importante para mí, no quiero vomitarte. No quiero alejarte de mí. Pagué un alto precio por ti. Di mi sangre hasta la última gota. Por eso te escribo esta carta, porque hay esperanza. Mira adelante, por favor, Apocalipsis 3, 15, 16. ¿Cuáles son esas características de la tibieza espiritual? Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En la ciudad donde se llevaba a cabo de la Odisea, tenían el mercado, el banco más grande de intercambio de lingotes de oro. Y esa actividad que ellos tenían, Dios les dice: tú dices que eres rico de forma física, pero tomo esa figura para hablarte una verdad espiritual. Tú dices: yo estoy rico, estoy bien, nada me falta, no tengo necesidad. Pero el Señor le dice: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, tibio. Pero viene un consejo de amor y dice: por tanto yo te aconsejo que de mí, o sea, deja de apoyarte en tu opinión, deja de apoyarte en tu propia prudencia, déjate apoyar en aquello que consideras que te va a dar el éxito. ¿Sabe? Cuando una persona tiene orgullo y soberbia es porque tiene donde apoyarse. Y dice la palabra: compra de mi oro refinado en fuego para que sea rico. Compra ese oro refinado, vuelve a mí. Y mire, más adelante dice: y vestiduras blancas para vestirte. En la Odisea había una fábrica, había un comercio que era en base a lana de oveja. Y se hacían unas vestiduras muy interesantes, muy elegantes. Ese era el comercio que tenía ahí. Y el Señor les dice, tomando esa figura: yo te voy a dar vestiduras blancas para vestirte, porque estás ¿qué? Desnudo. Y dice: y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. También le habla y le aconseja el tercer punto y dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí en la Odisea había un centro médico donde se fabricaba un colirio para ojos y era totalmente famoso. Y muchos venían por ese colirio, por esas gotitas. Tanto el negocio del banco, el intercambio de lingotes de oro, el comercio que había de ropas en base a la lana y el centro médico de colirio. Toma estas tres cosas el Señor y dice: te apoyas en esto, en tu riqueza, en el comercio que pueda haber, en el centro médico. Pero no, tú estás, dice, no sabes que eres desventurado y miserable, eres pobre. Porque ahora ya no miras lo espiritual, sino te estás apoyando en algo material. Eres ciego. ¿No ves? Aunque hay un centro médico ahí, ese colirio es en la forma natural, pero en el espiritual no ves nada. No puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Se te apagó por completo la lámpara. Y estás desnudo. Caminas desnudo. Consideras que estás vestido, pero estás desnudo. El Señor le habla y se vuelve a mí. ¿Sabe? Yo creo, si esto pudiéramos llevarlo a una película, una dramatización, yo creo que el protagonista indudablemente lloraría. Dice: ven a mí, compra de mí ese oro refinado. Toma de mí esas vestiduras blancas, ese oro refinado para que dejes de ser pobre. Esas vestiduras para que cubras tu desnudez, ese colirio para que puedas ver.
Versículo adelante, el 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Claro, porque estamos mezclando lo natural con lo espiritual. Creemos que somos wow, como quien dice, la pepa de la palta, y sin embargo estamos muy lejos en la cadena evolutiva, como alguien diría. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice, por tanto te aconsejo, mire qué lindas palabras, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que ahora sí verdaderamente seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que ya no se descubra tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas la condición real, y yo no te vomite de mi cuerpo, no te tenga que apartar de mí, porque te amo, iglesia. Y alguien diría, ¿cómo Dios me vas a amar si soy un tibio? Si tú supieras las cosas que yo hago, si supiera mi pastor las cosas que yo hago. ¿Sabe? El Señor lo sabe, por eso está en medio de los candeleros. Él está consciente de lo que hace su iglesia. Pero Jesucristo no va a venir y te va a dar el tiro de gracia, porque hay un tiempo, justamente este tiempo de gracia, que manda estas cartas y te dice, yo conozco, afirma lo que tienes, continúa adelante. Estas cosas arréglalas, cámbialas. Y sabes, si las arreglas, yo te voy a dar una recompensa. Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor va a reprender no a quien, al bastardo no, pero al hijo sí. Qué bueno es tener un consejo, una guía, una dirección. ¿Sabe? Cuando alguien viene y me da una dirección y un consejo guiado por Dios, yo amo a esa persona. Algún día yo posteé y dije, puse la foto de mi padre y de mi hermano. Son personas que me han afirmado, me han enseñado y me han corregido. Y en ninguna manera yo puedo decir que ellos lo hacen por malvados, porque me odian. Es porque es mi padre y mi hermano y sé que me aman. Cuanto más Jesucristo, amada iglesia, lo hace. Este reprender, este castigar, es porque nos ama. Dice, sé pues celoso. Toma lo que es tuyo. Ámame. Arrepiéntete, deja las cosas que están malas. Mire cómo va a terminar esta carta en el libro de Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ay no, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que está a la puerta y llamo? ¿En qué momento se salió de mi corazón? ¿En qué momento ya no estoy en ese lugar íntimo? ¿En qué momento? Para que ahora esté en la puerta. ¿No que se supone que estaba en mí, conmigo? Es que en algún momento lo sacamos de nosotros y le dijimos, sí, vete por allá, por favor. ¿Sabe? Rapidito le comento esto. Había una persona que amaba mucho a su reina. Este era un rey, la amaba con pasión, con locura. Así que decidió construirle un palacio para que allá fueran enterrados sus restos, porque ella falleció. Y la amaba tanto que quería que la construcción sea espléndida y que ahí deposite el cuerpo de su amada. Pero como era tan espléndida la obra, pasaron años en hacer ejecutada esta obra. Y un día, ya casi al terminar, va este rey, este hombre poderoso, y empieza a mirar la obra y era espectacular. Pero en lo que miraba se tropieza con un cajón y dice, saquen este cajón de aquí, ¿qué está haciendo? Y alguien le toca al hombre y le dice, Señor, con su permiso, son los restos de la reina. Qué doloroso. Amamos la obra, amamos el honor que Dios nos ha dado, pero nos hemos olvidado amar y tener la intimidad con aquel que nos salvó. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ay Jesús, dicen las ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No dice con él, dice en él. Entraré a él. O sea, está diciendo, haré morada en él. ¿Y para qué voy a entrar a él? Para cenar, él conmigo, y cenaré con él y él conmigo. En la costumbre del oriente, el que te inviten a su casa no es a cualquier persona, es un familiar, alguien entrañable para cenar.
Y dice, tremendo, voy a entrar en Él. Voy a cenar, voy a tener intimidad, comunión. ¿Se acuerda de Éfeso? Ya no tenía eso, había olvidado su primer amor. Ahora está diciendo, voy a entrar y vamos a tener intimidad, comunión, vamos a comer, vamos a hablar. Pero si oyes mi voz y me abres la puerta. Apocalipsis 19, 7, 8 es un versículo que lo he llevado al final por lo siguiente. Y dice, y gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. O sea, ya ha llegado el momento preciso, las bodas del Cordero. Y sabe que estas líneas son las que me alientan. Y su esposa se ha preparado. O sea que estas 7 cartas, iglesia amada, no han sido en vano. Porque Jesús no hace nada en vano. Estas cartas me muestran proféticamente que su iglesia ha escuchado. Que hay una porción de ellas que sí ha escuchado, que va a escuchar y va a seguir escuchando. Por eso dice, y su esposa se ha preparado. Por eso dice versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente. Ahora está siendo presentada a Jesucristo sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Ese lino limpio y resplandeciente, dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué me está diciendo? Que estas cartas sí han llegado al oído de su iglesia, y su iglesia escuchó, cambió de actitud, fue animada, edificada, exhortada, alentada y se ha preparado. Si usted está con alguien en casa, dígale, valió la pena. Claro que sí. El sacrificio en la cruz valió la pena. Valió la pena estas cartas, porque me muestra de una forma profética de que va a haber hombres y mujeres que van a ser exhortados, disciplinados, y van a escuchar y van a volver a Él. Por favor, yo le invito a que este instante donde usted está pueda cerrar sus ojitos. Creemos en un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Sé que hay kilómetros de distancia que nos separan a usted de mí, pero el Espíritu Santo de Dios está ahí donde usted está. Y tengo de parte de Dios decirte, todavía no se ha tocado el fin. Hay tiempo de gracia, tiempo de volver a casa. Conforme a lo que te he hablado, amado iglesia, conforme a lo que el Espíritu Santo te está diciendo, que no son palabras de condenación, no son palabras de desaliento, sino palabras de amor que te dice, vuelve a mí, hijito, hijita, corre a mis brazos. Puedes entrar ante el trono de la gracia para hallar pronto auxilio y socorro. ¿Qué es lo que te aqueja? ¿Cuál es el trabajo arduo que has llevado adelante y te has cansado? ¿Cuál es el sufrimiento que estás llevando y no hallas consuelo? Ven a mí, que yo tengo, dice, el poder para llevar las cargas contigo. Toma de mí ese yugo para que vayamos juntos y tu carga sea ligera, porque mi carga es ligera. ¿Cuál es el sufrimiento que has estado viviendo? Y dice, yo te he dado a mi Espíritu Santo como consolador. Tal vez durante todo este tiempo, iglesia, has sufrido y te has encerrado en 4 paredes y te has decepcionado, te has desilusionado. Pero en este instante el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros, y el Señor te dice, levanta tus manos, baja esas tus armas y dile, Espíritu Santo, consuélame. Señor, haz que mi mirada vuelva a ti. Hey iglesia, te has distraído mirando los letreros en la carretera. Corrías bien, pero miraste a la derecha, miraste a la izquierda y tu mirada se apartó de mí. En esta noche yo miro como el Señor toma tu rostro y con ojos de amor te cobija bajo sus brazos. Toma tu mentón y lleva su rostro hacia ti, tu rostro hacia Él, y te dice, vuelve tu mirada a mí. Acuérdate de ese lugar donde estábamos, donde era deleite nuestro amor, donde me decías palabras como, papito, te amo, mi vida daría por ti, no me dejes, ayúdame. Si no haces esto, mi Señor, yo me muero si tú me dejas. El Señor te dice, acuérdate de ese lugar de donde caíste. Tus obras son buenas, iglesia. Conozco tu trabajo, conozco tu paciencia.
pero más que eso anhelo que me ames. Santo Dios, habla este momento, iglesia. Gloria a Dios por hombres y mujeres que mantienen ese primer amor. Pero aquellos que nos hemos alejado y hemos caído de ese lugar y hemos dejado que el temor inunde nuestras vidas, hemos abierto puertas a falsas doctrinas, hemos dejado y nos hemos dado ciertas libertades en desórdenes sexuales, en pornografía, en desórdenes sexuales, en fornicaciones espirituales, que hemos dejado que la tibieza llegue a nuestras vidas. Y lo mismo ha sido, hemos creído que delante de los seres humanos está bien que nos aplaudan, pero nos hemos olvidado que hay uno que lo ve todo. Pero ahí está, con esos pies de bronce bruñido, con ojos de fuego que pueden purificar y limpiar nuestro pecado, que aun a sabiendas de nuestra condición Él se pasea en medio de nosotros. Para aquellos que hemos caminado por esto, simplemente levanta tus manos y tu corazón y dile: Señor, perdón. He escuchado tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, ha puesto un fuego dentro de mí que me está quemando. Mírale, Jesús. Perdón. Perdón. A mi puerta toca. Escucho la voz tocando la puerta de mi corazón. Te escucho llamar. Y ahora corro, Señor. Incesantemente. Abro esa puerta A mi puerta toca. y la abro. Y estás ahí tú. Advierto, no está limpio mi hogar. Tú estás ahí, Señor, con esos Con puertas ojos de fuego. abiertas, la mesa lista está. Con puertas abiertas, contigo quiero cenar. Con puertas abiertas, la Aquí estoy, Jesús. lista está. Claro que te abro las puertas de mi corazón. Claro que te abro, Señor. Contigo quiero cenar. Quiero contigo cenar, mi Señor. Aquí estoy, Señor. Te pido que me perdones. Hoy me arrepiento, dígale en el nombre de Jesús, por aquellas cosas que tú y yo las sabemos. Por haber dejado de amarte. Por haber pecado, Señor, contra ti en temor, Señor. Haber escuchado mentiras del diablo y haberme dejado engañar. Por haber dejado abierta la puerta al desorden. Señor, aquí estoy, iglesia, dígale simplemente: perdón. Me arrepiento, Señor, yo hoy tomo tu consejo. Estas puertas de mí están abiertas, Señor. Entra en mí, cena conmigo, Señor. Padre, que la sangre preciosa de tu Hijo me limpie de toda obra muerta que albergo en mi corazón, en mi conciencia. Acepto, Señor, acepto continuar esta carrera. Acepto, Dios, correr a ti. Tanto amor. Hermana iglesia, déjese sumergir en ese amor. Respondo a tu voz. Respóndale, dígale: aquí estoy, amado mío. Tú puedes entrar. Tú puedes, Jesús. Entra en mí. Respondo a tu voz. Respondemos, Mi Señor. Jesús, Aquí estamos. te puedes quedar. Quédate, mi Señor. No solo una visita. Quédate. Advierto, no está limpio mi hogar. Tú lo Pero sabes. está con puertas abiertas, la mesa lista está. Con puertas abiertas, contigo quiero cenar.
Santo Espíritu está trayendo consuelo. Está empezando a hacernos recuerdo. Y Dios está empezando a traer sanidad. Esa agua limpia está corriendo y está empezando a limpiar, a limpiar. Ese fuego está empezando a consumir esa hojarasca, esa cáscara, esa madera. Dígale: Señor, aquí estoy, Señor. Hoy corro a ese lugar secreto, a ese lugar íntimo, y recostarme en tu pecho, mi Señor. Aquí estoy, Señor. Prepárame, Señor, preséntame a ti mismo, Señor, como una iglesia limpia, blanca, sin mancha, Señor, ni cosa semejante. Aquí estoy, cedo mi autoridad, cedo mi voluntad a ti. Me rindo a ti, amado, me rindo a ti. Gloria a ti. Gracias. Gracias. Te abro hoy las puertas. Gracias. Mora en mí. Ven a vivir conmigo. Ven a vivir conmigo. Te abro hoy las puertas. Gracias. Mora en mí. Santo Dios. Ven a vivir conmigo. Santo Dios. Ven a vivir Gracias, Dios, conmigo. por tu consuelo, Te abro hoy por tu las amor, puertas. porque eres tú quien me limpia. Mora en mí. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores, porque tu iglesia se ha preparado. Henos aquí, Señor, preparándonos para ti. Henos aquí, Señor, preparándonos para ti. Gracias, Jesús. Dígale gracias, gracias. Sabes, esto no ha terminado. Es el inicio de muchas cosas y de ver la gloria de Dios en nosotros. Gracias, Jesús. Que Dios le bendiga.